conferencia Fotolum. Hoy tenemos el placer de contar con Harry Callahan, el cual nos va a dar una guía legal para fotógrafos. Qué se puede y qué no se puede hacer con una fotografía. Nos lo va a presentar Fito Mendy. Y tuya es la palabra, Fito. Bueno, pues nada, también saludaros y bueno, con la conciencia de estar aquí, como decía Harry hace un momento, entre amigos, entre compañeros y como el ánimo ese bueno, tener un espacio de aclararnos, ¿no? Porque hablamos muchísimas veces de fotografía, pero yo creo que este tema es importante, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que hoy me ha pillado un poco de sorpresa, como bien sabe José Antonio. Yo pensaba que la charla era el día 18 y me he enterado hace un ratito que era hoy. Así que me vaya a perdonar si la presentación no es muy ortodoxa. Bueno, pues Harry Callahan, fotógrafo, un gran fotógrafo al que conocemos. También es crítico de cine y series, locutor de radio, fotógrafo cofrade, fotógrafo viajero, paisajista, abogado de profesión, personaje curioso, extrovertido y yo diría también carismático. Conocí a Harry como juez de nuestro jurado de los sociales el año pasado. Pues estuvo haciendo de jurado junto con José Antonio, con el que acaba de estar en uso de la palabra, y con Pepe Granado, o sea que estáis los tres aquí. Y bueno, pues en ese ejercicio fotográfico y entrañable, pues conocí a Harry Callahan. Y bueno, encantado, ¿no? Me reencontré con Harry hace no mucho tiempo, hace un par de meses quizás. Se te ha ido la voz. Sí. No, el micro lo tiene abierto y todo. No sé qué ha ocurrido. Mira a ver si la clavija se ha desconectado o algo. ¿Me oye? Ahora. ¿Sí? Sí, ahora te escuchamos. Perfecto. Sí. Bueno, pues estaba comentando que conocí a Harry, bueno, que no me reencontré con él en la Escuela de Cine de Brutus Pomeroi y en la Facultad de la UCA de Cádiz, ¿no? Y allí estuvimos hablando de esta propuesta que ya he experimentado en otros foros, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que estaba preparando su charla como abogado y como fotógrafo para intervenir y aclarar aspectos relacionados con ambas cosas en otro foro amigo también, ¿no? Entonces, pues yo le planteé a él la posibilidad de que bueno, al amparo de lo que hoy es Fotoluz, pues que pudiera asistir como invitado a esta charla y bueno, y así lo planteé a la junta directiva y bueno, pues ya está, está todo hecho y encantadísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hoy vamos a tener una muy buena oportunidad de hablar un buen rato sobre un tema un contexto un poco usual, ¿no? Es decir, la relación nos va a contar Harry con su experiencia profesional como abogado también y como fotógrafo, o sea que está en ambas aceras la relación entre la fotografía y la normativa legal que desarrolla el derecho a la intimidad de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que un fotógrafo debe saber? Es decir, porque bueno, ya sabéis que la mayor parte de la fotografía que se hace hoy día es la fotografía callejera, pues bueno, y necesitamos como personas y como fotógrafos saber cuáles son nuestros propios límites como fotógrafos y que tendríamos que respetar para no incurrir en conflictos legales, en denuncias y en problemas con la ley, ¿no?
Por lo tanto, es muy importante, yo creo que Harry nos aclare hoy pues, cuáles son esos márgenes que tenemos como fotógrafos callejeros eh, para no incurrir en ningún problema que afecte al derecho a la intimidad ciudadana. Es decir, ¿basta con el sentido común o tenemos que saber más cosas? Desde luego, yo personalmente como fotógrafo no me gusta sentirme como un delincuente cuando hago una foto, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante bueno, que Harry aborde este tipo de cuestiones. Sabemos que bueno, pues la ley básica que regula todo esto es la ley del 82 de protección civil, derecho al honor y a la intimidad, y el derecho a la propia imagen. Pero, ¿cuáles son los vericuetos de esa ley? ¿No? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué es lo que aclaran? ¿No? Por lo tanto, todo este tipo de situaciones yo creo que es lo que podemos aprender hoy, ¿eh? Y qué es lo que, y ese conjunto de ideas que Harry nos puede ir abordando, ¿no? Sucesivamente, nos van a dar la tranquilidad necesaria para que podamos desarrollar nuestro trabajo o nuestra afición con plena garantía de saber que no estamos metiendo la pata, ¿no? Y yo no tengo mucho más que decir. Yo creo que, bueno, pues el ponente y la persona que realmente controla todos los vericuetos legales y todos estos aspectos, pues es Harry, y por lo tanto creo que es él quien debe tomar la palabra. Así que muchas gracias y bueno, pues en tus manos estamos, amigo. Muchas gracias, Fito. Prácticamente ha estado bien que te hayas enterado tan así de sopetón, porque no sé qué más me hubieras utilizado para presentarme. Yo creo que has dicho lo que es esencial, ¿no? Y en primer lugar agradecerte a ti el asalto, porque eso fue un asalto en toda regla, el que me hiciste allí con el amigo Antonio Alcázar, que estaba yo por allí tratando de hacer algunas fotos y me cogiste al vuelo. Y yo estoy encantado de tratar de ser lo más didáctico posible y tratar de contar este tipo de cosas, porque es cierto, ¿no? Muchas veces nos vemos como furtivos, como delincuentes en potencia y las miradas muchas veces de la gente nos hace sentirnos de esa forma, ¿no? Entonces es interesante por lo menos conocer el marco legal que tenemos, con el que ya aviso que podemos estar a favor o en contra, porque evidentemente, como toda ley, como toda norma, pues tiene sus defensores y tiene sus detractores. Hay cosas que tiene que son buenas y hay cosas que tiene que son malas, ¿no? Entonces, tratemos, por un lado, de distinguir esa doble posición, es decir, por mucho que nos cabren las cosas, pues son las que son y son con las que tenemos que lidiar. Entonces, lo primero que habría que reseñar es precisamente eso, que tenemos un marco legal con el que nos tenemos que tratar de acomodar a la hora de hacer nuestro trabajo y a partir de ahí, pues buscar el sentirnos lo más cómodo posible. Y entender también que el derecho no son matemáticas. El derecho no se puede meter en una calculadora y poner, si salgo a la calle y disparo una fotografía a una señora que va caminando por no sé cuánto, lo que me va a pasar es esto. Evidentemente, el derecho no es matemáticas. Pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que a la señora se la puede identificar, que no se la puede identificar, que identificándola pues decidamos publicar nuestra fotografía, decidamos no hacerlo, si la publicamos que llegue a los oídos de la señora, si la señora decide contactar con nosotros y decirnos que no quiere que esa fotografía se publique, lo que nosotros podemos hacer, que es continuar con la publicación o no continuar con la publicación. Si continuamos y la señora al final nos inicia una acción judicial, y esa acción judicial que puede pedir o que puede dejar de pedir. En fin, evidentemente veis que son todos muchos easy, ¿no? Es como un poco, no sé si el cuento de la lechera o algo parecido, pero veis que siempre hay muchos supuestos, muchas circunstancias, y os daréis cuenta de que en todos esos supuestos y en todas esas circunstancias habrá que contar con la ley y con el juez que nos venga a resolver en el caso de que terminemos en esa última situación, que es frente a un procedimiento judicial o frente a la administración, a la Agencia de Protección de Datos, porque alguien nos ha denunciado y tenemos que hacer frente a un expediente sancionador en donde nos pueden cascar una multa que puede ser curiosa, ¿no? Entonces, ese más o menos es el planteamiento de lo que vamos a hablar. Yo, de todas formas,
También me he traído, no sé si preparados, pero sí en la cabeza, otros asuntos que no son estrictamente el tema de la privacidad, de la autorización para sacar fotografías, etcétera, etcétera, sino también, si queréis, podemos hablar de los propios derechos que tenemos nosotros como fotógrafos, para que se defiendan esos derechos, impedir que nos roben nuestras fotografías, que se usen de una forma que no es la que nosotros hemos autorizado, porque también nosotros podemos ser objeto de ilícitos y de acciones que nos perjudican. Nosotros somos los delincuentes en potencia. Entonces es interesante hablar también sobre esos derechos de autor, básicamente derechos de explotación y derechos morales, y sobre una cuestión muy importante que es la diferencia entre la mera fotografía y la fotografía artística, que es un elemento muy importante, porque claro, lo primero que a lo que nos debemos enfrentar es a la hora de definir si estamos en este lado de la cámara, es decir, el que hace el disparo, si nuestra fotografía pues, es una obra artística o es una mera fotografía. De eso podemos hablar también sobre la publicación de las fotografías en redes sociales, podemos dar algún consejo también para encontrar en Internet si nos están copiando las fotos y las están usando por ahí. Podemos hablar también, por ejemplo, dentro del ámbito del derecho a la intimidad y a la protección de datos sobre la fotografía de los menores, que es un tema muy peliagudo y muy espinoso, que nos preocupa siempre que salimos a la calle. Y también podemos hablar sobre cuando se comete un delito utilizando fotografías, ¿de acuerdo? Todos esos temas son temas que yo creo que son interesantes a la hora de configurar esta hipotética guía para fotógrafos que yo más o menos me he confeccionado. Desde ese punto de vista, pues lo que os indicaba al principio, agradezco muchísimo la invitación a Fotoluz, por supuesto, y toda esa labor de divulgación tan extraordinaria que realiza, y que creo que charlas como estas son muy interesantes. Y el planteamiento de esta charla yo creo que sea una conversación, es decir, que en cualquier momento pues me interrumpáis, me paréis, salgamos por la tangente y hablemos de todo lo que queráis hablar. Aprovechad que tenéis aquí un compañero que es abogado y que no os va a cobrar la consulta, ¿vale? Entonces, pues me podéis parar en cualquier momento y decir, mira, en esta situación, o esto que me ha pasado, o esto que yo he conocido, o el otro día estuve a punto de, pero no me atreví porque tal, pues este sería el momento de plantearlo, ¿vale? Entonces, ¿por dónde queréis, para iros pinchando un poco en la conversación y que al final, como digo, esto no sea un monólogo, sino una tertulia entre amigos y compañeros? ¿Por dónde queréis que comencemos de todas estas cuestiones que os he referido? ¿Qué os apetecería que hablemos primero? Bueno, pues podría empezar a aclararnos el marco general, ¿no? Si hay algunas leyes que sustenten las ideas principales, y sobre todo, bueno, pues eso, cuáles son los márgenes legales que tiene un fotógrafo a la hora de tomar una fotografía en la calle. Y qué hacer con ella, ¿no? Y saber cuándo y cómo estamos incurriendo en un hipotético posible delito contra la privacidad de alguien, ¿no? Vale. Mira, en principio, marco legal, tenemos varias disposiciones, porque esto es una amalgama de cosas que en determinados momentos tendremos que tirar de un cabo o de otro en función de si somos los que estamos denunciando o los que somos denunciados. Tenemos la Ley Orgánica de Derecho al Honor y a la Propia Imagen que tú citabas, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y su reglamento, tenemos un reglamento también europeo relacionado con esa cuestión, tenemos también la Ley del Menor y nuestra Constitución, ¿vale? Cuando hablemos de derechos de autor, invocaremos también la Ley de Propiedad Intelectual, pero eso lo dejaremos para un poquito más adelante porque vamos a cometer esta que es la cuestión que más nos preocupa, yo creo, ¿no?
Con relación a la... Tenemos que tener en cuenta que hay una importante revolución normativa, que es la implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos hace que, bueno, la vivimos todos los días, cada vez que vamos a cualquier sitio, a la consulta de un médico, a, yo qué sé, un formulario que nos envían, por ejemplo, que entramos en Internet a la hora de mandar un mail, por ejemplo, y tenemos que poner nuestro nombre, nuestra dirección de correo, teléfono, etcétera. Ese formulario nos va a pedir que autoricemos específicamente el recabar esos datos, y en ese formulario se nos van a indicar cuáles son las finalidades para las que se recaban esos datos. Llevándolo al terreno de la fotografía es exactamente lo mismo. El dato personal es la propia fotografía, que está recogiendo información del individuo. Entonces, como tal información del individuo tenemos que tratarla, ¿vale? Cuando nosotros fotografiamos a alguien claramente identificable por la calle, la teoría, lo digo porque habría que distinguir entre probabilidad y posibilidad. Existe la posibilidad de que alguien nos diga que no nos autoriza y todo el camino que dije antes, ¿no? Si nos oponemos a ello, podemos terminar en un procedimiento judicial. Eso es una posibilidad. Realmente hay poca probabilidad de que eso ocurra, pero tenemos que estar preparados para esas circunstancias. Lo digo porque nadie está por ahí supervisando. La mayoría de los sitios que publicamos, a lo mejor en redes sociales, pues no está por ahí la gente pendiente de si han publicado su cara o no han publicado su cara. Otra cosa es cuando aparezcan en un libro o aparezcan en una exposición, por ejemplo, las fotografías de según qué personas, y estas personas sean plenamente identificables y no hayamos pedido permiso a estas personas para utilizar su imagen para nuestros fines propios y personales, ¿no? Entonces, la teoría es que a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, mayores y menores, hay que pedirle permiso para hacerle una foto, ¿vale? Esto nos complica extraordinariamente la vida, dificulta extraordinariamente la fotografía callejera y coarta, en cierta manera, nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a desarrollarnos como artistas. Esto yo personalmente lo tengo claro. Pero claro, hay una confrontación de derechos aquí, que es nuestra capacidad de crear, y por otro lado la capacidad de un ciudadano de que no se utilice sus datos personales, y en este caso su rostro y su cara, que es plenamente identificable, para nuestros fines personales. Entonces, la primera cuestión que habría que responder es si a todo el mundo hay que pedirle permiso. Vamos a perder, si lo hacemos, evidentemente vamos a perder la espontaneidad y se va a pervertir absolutamente el espíritu de la fotografía callejera. Solamente serán posibles, pues, fotografías previamente pactadas, como esta célebre fotografía del Ayuntamiento de París, en donde un marinero cogía a una chica y le iba a besar. No me acuerdo quién era el fotógrafo, que aquello se descubrió que al final estaba pactado. Bueno, pues ese señor... ¿No? Sí, ese señor, digamos que obró bien, es decir, contactó a estas personas, les dijo si daban su autorización para hacerle esa fotografía mientras se besaban, hizo la fotografía y la publicó posteriormente. Este señor hubiese obrado correctamente. Lo hizo tan bien que nos tragamos que aquello fuera una fotografía improvisada, pero no lo era. Bueno, en el cotidiano de los casos nos va a ocurrir esto que os estoy contando. Teóricamente tendríamos que irnos a esa persona y decirle: mire, señora, me parece que por su aspecto, por su estética o por los gestos que usted hace es extraordinariamente interesante sacarle una fotografía. ¿Me firma usted este documento que traigo aquí en el que me permite que yo le haga la fotografía? Y no solo me lo permite, sino yo le voy a comunicar que esta fotografía es posible que yo la utilice para una exposición y necesitaría que me cediera usted ese derecho durante 3 años, que es el tiempo que yo preveo que la exposición va a estar dando vueltas por toda España, ¿vale? La señora, en el mejor de los casos, nos mirará con cara de póker, nos dirá: ¿qué me está contando este tipo? Que es un tío raro, ¿para qué querrá esto? De quita, no me haga nada. O en otro de los casos nos puede decir: me parece muy bien, pero me da 20 euros o me da 50 euros, ¿no? Evidentemente nos mete en una dinámica extrañísima, ¿no? Hay incluso aplicaciones ya desarrolladas en teléfonos móviles, en donde aplicaciones que a lo mejor cuestan 5, 6, 7, 8, 10 euros, uno se las descarga y ya tiene un formulario precisamente para recoger la autorización y el consentimiento en los términos que nosotros deseemos, y la señora de la que estamos hablando, pues con su dedito puede hacer la firma en la pantallita, y eso sería suficiente para que nosotros pudiéramos trabajar con eso. Evidentemente, eso en la mayoría de las ocasiones
no podemos hacerlo o no lo hacemos. Pero deberíamos de hacerlo porque es necesario solicitar esa autorización. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos hacer o no podemos hacer? Yo como abogado no voy a recomendar que se hagan fotografías sin el consentimiento de la gente. Cada uno que decida cómo hacer. Lo que sí es cierto es que si esa persona en cuestión, imaginaos que le hemos hecho una fotografía y que en un momento determinado pues la hemos publicado en una red social o la hemos expuesto en una exposición y esa persona nos dice, mira, perdona, pero yo no quiero que esa fotografía aparezca en esta exposición, aparezca en este catálogo, o quiero que la quites de Facebook o de Twitter o de donde sea. A partir de ahí tenemos la obligación de retirarla, ¿de acuerdo? Estamos obligados por ley a retirarla. Y la mayoría de las ocasiones el asunto se va a quedar ahí. La persona no va a ir a mayores, ¿vale? Si no la retirásemos y persistiésemos en nuestra intención de continuar con esa publicación, porque podemos entender que la persona estaba, pues por ejemplo, en Semana Santa, imaginemos que hay un cuerpo de acólitos, por ejemplo, en donde va un pertiguero y va pues con todas sus galas y toda su historia, su pértiga, y en un momento determinado nosotros le hacemos una fotografía y decimos, hombre, es que está en la calle, es que todo lo que está en la calle es fotografiable, está usted participando en un evento de masas, se ha preparado usted específicamente para presentarse así ante el público de manera estética, etcétera, etcétera. Y usted tiene que entender que si está usted ahí es para que yo le pueda hacer fotos y hacer las fotos con lo que a mí me apetezca o lo que yo quiera, ¿vale? Esto no es así, ¿vale? No podemos ampararnos en esa situación pública para hacer las fotos y hacer con ellas lo que nosotros queramos. Siempre vamos a necesitar la autorización de esa persona, al menos en teoría, o su no oposición a que nosotros hagamos eso, ¿vale? No se puede entender del hecho de que la persona salga así a la calle, se puede entender como autorización para que tú le puedas hacer una foto. Pero es más, incluso si está posando, tampoco se puede comprender o se puede entender que está prestando su autorización. La ley requiere que esa autorización sea expresa para que no haya dudas. Ante la duda, el requerimiento de esta persona de que quitemos la fotografía, que nos deshagamos de ella, incluso que la destruyamos, incluso en el momento en el que se le está haciendo la fotografía, si esa persona dice, no, yo no quiero que hagas esa fotografía y quiero que la borres de la cámara, teóricamente delante de esa persona tendríamos que borrar la fotografía de la cámara, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros decimos, pues no, nos empeñamos, porque entendemos que nuestra fotografía pues, es artística, es importante, hemos conseguido pues, una gestualidad, una determinada cosa que nos negamos a hacerlo? Bueno, pues nos exponemos a que esta persona emprenda dos caminos. Uno, denunciarnos a la Agencia de Protección de Datos y que nos puedan poner una multa, se iniciará un procedimiento sancionador, ¿vale? Donde tendremos posibilidad de formular alegaciones y que la Agencia de Protección de Datos pondere qué sanción nos puede poner. Y podemos enfrentarnos también ante un procedimiento judicial en donde esta persona entienda que su imagen ha sido utilizada sin su consentimiento, que se le ha perjudicado por ello y que nos solicite una indemnización, ¿vale? Solicite que se deje de utilizar, en los dos casos, tanto la Agencia de Protección de Datos como en el procedimiento judicial, que se deje de utilizar esa fotografía, que se destruya y que en un lado paguemos una multa y en otro lado paguemos una indemnización a esta persona. ¿Qué defensa tenemos nosotros ante esa situación? Porque nos podemos encontrar ante ella, ¿vale? Porque claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Como digo, mucha de esta normativa nos está coartando el derecho a mostrarnos como artistas. Muchas veces, a ver, esto ya es una digresión un poco filosófica, el arte ha sido contestatario con lo establecido y muchas veces se ha manifestado en contra de lo establecido. Y el artista en muchas ocasiones va en contra de lo establecido o de lo que pudiéramos entender como establecido. Entonces, pues bueno, podemos persistir en ese deseo, en mantener esa fotografía. ¿Qué defensa vamos a tener ante la Agencia de Protección de Datos o qué defensa vamos a tener ante un tribunal? Bueno, pues habrá que ver las circunstancias.
¿vale? No es lo mismo que, por ejemplo, nosotros estemos un día en casa de alguien tomando copas y cuando nos pongamos un poquito achispados, va aprovechando que está aquí el fotógrafo, que no sé cuánto, y que nos hemos llevado la cámara, pues hagamos fotografías y tal y cual, y esas fotografías en un momento determinado las utilicemos para una exposición, porque hay muchos tipos de fotografía. Yo, por ejemplo, sigo a un fotógrafo en Instagram que se llama Vicodin y que tiene una serie realmente fantástica de fotografías hechas en fiestas que normalmente son privadas. Y las publica. Yo no sé si tiene autorización, no tiene autorización, no tengo ni idea. Pero esas fotografías están ahí, existen, ¿no? Evidentemente, esa fotografía tomada en el ámbito de la intimidad, por mucha creación artística que sea, estamos violentando ese espacio de la intimidad, porque vamos a partir de la base que no tenemos autorización del fulano al que hemos fotografiado para que nosotros publicar esa fotografía, como hace este señor, este Vicodín, en redes sociales. Pero ese caso es distinto al del pertiguero de antes, ante el monaguillo de antes de la procesión, porque el monaguillo se ha vestido, o sea, como hemos dicho antes, se ha preparado para hacer un acto público de protestación de fe, es decir, de decir soy cristiano, soy católico, esto es lo que yo defiendo. Además, la Semana Santa teóricamente es una catequesis plástica de las creencias religiosas de los cristianos, y lo que hacen es, con toda esa estética, tratar de convencer a la gente para que se conviertan al cristianismo y al catolicismo más específicamente. Luego es un acto esencialmente público de comunicación, ¿no? Pero evidentemente son dos casos distintos. La defensa es mucho más complicada en el primero, ¿vale? De hecho, en el primero incluso podíamos estar cometiendo un delito, ya no ser sancionados con una multa por la Agencia de Protección de Datos o ser sancionados con el pago de una indemnización, que si es un delito también podemos ser condenados a ello, porque estamos revelando unas imágenes que se producen en la intimidad y que la persona no ha consentido hacer. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, del monaguillo, vamos a imaginar un monaguillo mayor de edad. Después entraremos con el tema de los menores. Este señor mayor de edad, en esas circunstancias, le podemos decir, bueno, vamos a ver, usted está en estas circunstancias. Yo, además, y es un tema muy importante, soy un fotógrafo profesional, o si no soy profesional, me considero un fotógrafo artístico. Profesional lo tengo claro para demostrar. Soy un fotógrafo profesional porque aquí está mi estudio, aquí está mis pruebas que acreditan que llevo pues 15 años dedicándome a la fotografía. Y si soy un fotógrafo artístico, pues aquí están mis libros que yo he publicado, mis exposiciones que yo he hecho, mis perfiles en redes sociales, mi página web en donde yo tengo alojadas mi book de fotografía y pues he participado, tengo tales premios o cuales premios o lo que sea. Es decir, no soy un fulano normal de la calle que está haciendo una fotografía y que quiere revelar, o sea, quiere publicar esa fotografía, sino estoy realizando un acto artístico. Eso es importante porque lo que realmente la ley va a perseguir de protección de datos es la revelación de datos. Y cuando nosotros hacemos una fotografía con carácter artístico, no estamos persiguiendo comunicar los datos personales de alguien, sino que estamos tratando de hacer una creación artística, que son dos cosas distintas. No es lo mismo encontrarnos con, para que lo entendamos con más sencillez, encontrarnos con un correo electrónico de una persona que hemos conocido en donde adjunto va pues una analítica antes que hablábamos de temas de salud y esos datos que son datos de carácter personal pues decidimos publicarlo en internet diciendo que esta persona está enferma y que muy probablemente se va a morir. Eso no es lo mismo que publicar una fotografía de un monaguillo en una procesión. Entonces, esto enlaza con lo que os decía antes, de que el derecho no son matemáticas y siempre habrá que ver las circunstancias. En el caso del monaguillo, vamos a ponernos, nos puede solicitar una indemnización. Aparquemos el tema de la sanción y vamos al tema de la indemnización en sí. Esa indemnización en nuestro país no estamos como en Estados Unidos, en donde cualquiera reclama una indemnización de $2 millones porque se le ha caído el café encima y le ha quemado, por ejemplo.
y condena a un juez al McDonald's a servir a partir de ese momento los vasos de café con unos aislantes especiales que impidan que se rebose y que se te pueda caer encima, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo de derecho tan espectacular. A mí me encantaría porque ganaría mucho dinero, pero no es así. El derecho que nosotros tenemos es un derecho tremendamente tocando el suelo, ¿no? Si alguien dice que se le ha perjudicado, y aquí es importante para obtener una indemnización que exista un perjuicio, esa persona tiene que demostrar que se le ha causado un perjuicio con la revelación de esa imagen, con la publicación de esa imagen en un libro, en una exposición o en nuestras redes sociales, para solicitar esta indemnización que os estoy comentando. Y esa tiene que acreditarlo pues porque, por ejemplo, le haya causado pues, un trastorno a nivel psicológico, porque haya un montón de gente que... Porque, claro, no es lo mismo sacar también, que tenemos que ser consecuentes, y voy a lo que tú decías antes, Fito, del sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. No es lo mismo publicar una fotografía donde ese monaguillo está haciendo el ridículo, por ejemplo, metiéndose un dedo en la nariz hasta el tuétano y haciendo una pelotilla, vamos a ser exagerados en lo que decimos, que simplemente cuando esté pues, portando su atributo, ¿no? En un caso, si publicamos esa fotografía, pues probablemente le estemos tratando de denigrar o de someterlo a cierto escarnio o a cierta mofa con nuestra actuación, y eso sí que puede causar un cierto perjuicio y puede llevar a este señor pues, a que su entorno, por ejemplo, pues se ría de él, se mofe de él, y llevarle en un momento determinado pues incluso a sufrir algún trastorno a nivel de depresión o de lo que sea, que tendría que de todas formas pues demostrar todas estas circunstancias, tendría que demostrar que ha estado en tratamiento a nivel psicológico, que aportar un informe médico en tal sentido y solicitar una indemnización que en este país no son nada exorbitadas, ¿de acuerdo? Pero tendría que demostrar todas estas circunstancias, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es más o menos el horizonte al que nos podemos encontrar. De cara a cuantificar esa indemnización en los términos del procedimiento judicial que os comentaba, igual nos va a ocurrir en el procedimiento sanción de la Agencia de Protección de Datos. Si nosotros hemos tenido mala intención, hemos publicado una foto que se entiende que es vejatoria, que no sé cuánto, pues todo eso son agravantes, entre comillas, a la hora de cuantificar una posible indemnización a la que nos podemos enfrentar. Entonces, pues bueno, en relación con la protección de datos y con la posibilidad de fotografiar a la gente, pues tenemos que tener esta precaución. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Sin pedir permiso? Sí. ¿Sabemos a lo que nos enfrentamos? Sí. Si nos requieren para que hagamos desaparecer la foto, teóricamente lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, pues este es el camino posible ante el que podemos, o las circunstancias a las que nos podemos encontrar. Principalmente sanción de la Agencia de Protección de Datos, solicitud de una indemnización en un procedimiento civil, y si la revelación de estas fotografías pues son fotografías que se han producido en ámbitos de intimidad, por ejemplo, pensemos pues las célebres fotos que hace tiempo se hacían a los famosos con teleobjetivos que estaban en su casa, en su jardín o en lo que sea, en su intimidad, pues este tipo de delitos sí que, este tipo de acciones sí que son delitos. Es importante porque claro, todo esto estamos hablando de la fotografía callejera, pero claro, hay tipos de fotografías que no son fotografía callejera. Estamos hablando, por ejemplo, de fotografías a modelos en nuestro estudio, porque nosotros nos dediquemos pues, a hacer ese tipo de fotografía. Es importante contar con un documento bien redactado con relación al tema de protección de datos, en donde el modelo consienta expresamente pues, a todo lo que vamos a hacer con esa fotografía. Y cuanto más detallado sea, mejor, porque la ley nos va a pedir que la persona sea consciente de lo que vamos a hacer con sus fotografías y autorice expresamente lo que vamos a hacer con su fotografía. Es decir, que el documento tiene que estar bien redactado, tiene que estar claramente redactado, y si lo que queremos es, por ejemplo, porque somos fotógrafos de bodas, bautizos y eventos en general, y queremos en un momento determinado que las fotos que hagamos en una boda las podamos publicar en el escaparate de nuestro negocio o en la página web para publicitar por lo bonita que nosotros hacemos las fotos a los novios, pues a esos novios que nos encargan hacer el reportaje de su boda, el contrato que redactemos con ellos, aparte de incluir otras cuestiones como es el pago por nuestros servicios, etcétera, etcétera, debemos de incluir
una cláusula potente de protección de datos en donde no se nos permita la comunicación pública, la divulgación, etcétera, etcétera, todo aquello que nosotros queramos hacer con esa fotografía. Es importante también que en esos formularios incluyamos el tiempo por el que se cede el uso de esa imagen de esa persona. Y es importante también el ámbito, es decir, si es a nivel local, si es a nivel nacional, y el tiempo, si es para 1 año, si es para 2 años. Si no decimos nada, se entiende que es para 5 años, aunque yo insisto en que sería necesario incluirlo expresamente, y si no decimos nada, pues se entiende que es de ámbito nacional, porque lo que vamos a invocar es la Ley Orgánica de Protección de Datos, el reglamento y el reglamento europeo, ¿vale? Así que más o menos esa sería la historia. Con relación a los menores, con relación a los menores, pues sabéis que existe una ley del menor que vela específicamente por la protección de sus derechos, que sobre todo lo que va a primar es el interés supremo del menor, así lo dice la ley, interés supremo del menor, no en este ámbito, sino en todos los ámbitos, los procedimientos de divorcio, en todas partes, en las tutelas, en todas las instituciones los menores están teóricamente muy protegidos y siempre se vela por su interés. Y hay un particular interés, valga la redundancia, porque el menor sea escuchado. Luego nos encontramos con que si queremos hacer fotos a un menor y el menor tiene al menos 14 años, tenemos obligación de solicitarle autorización al menor a partir de los 14 años. Menos de 14 años son sus padres los que tienen que consentir por el menor, ¿vale? Si hacemos fotos de menores y las publicamos por ahí en los términos que estamos hablando anteriormente, pues todo lo que he dicho anteriormente es aplicable con un plus, porque se va a entender que no podemos denigrar, ni hacer humor, ni mofa, ni por supuesto llevarlo por otros terrenos como son los espinosamente sexuales o de otro tipo, por muy artísticos que sean, porque estamos hablando de menores y los menores se les protege de manera extraordinaria. Pero sí que tengáis en cuenta que a partir de los 14 años, si tienen suficiente uso de razón, si estamos hablando de personas que son incapaces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si son menores normales y corrientes, a partir de los 14 años, son ellos los que tienen que autorizar, ¿vale? Perdona, Así, Harry. sí. ¿Serían los menores de 14 años los que dan el consentimiento o también los padres tendrían que firmar algún tipo de cláusula aparte? A menos de 14 años tendrían que firmar los padres por el menor, ¿vale? Esto es muy habitual, por ejemplo, en los colegios. Cuando se hacen fotografías de eventos, de carreras, de graduaciones, de todo este tipo de cosas, lo normal es que el colegio te mande un formulario para ese acto expreso o incluso con carácter previo para todo el curso, te dice, pues se harán actividades y no sé qué y no sé cuánto, y le solicitamos autorización para que podamos fotografiar a su hijo y publicar la fotografía pues, en las redes sociales de nuestro centro, hacer vídeos promocionales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso en los menores de 14 años tienen que firmarlo los padres. Si el niño, por ejemplo, tiene 12 o 13 años, pues no está mal que lo firme el niño también. Porque a partir de los 12 años, sobre todo, se entiende que el menor tiene ya cierto uso de razón y puede decidir sobre cosas que son importantes. Nos ocurre muchas veces en procedimientos matrimoniales, cuando hay que darle la guardia y custodia a uno de los dos, hay que establecer un régimen de visita. A partir de los 12 años a los menores ya se les empieza a escuchar y a tener en cuenta lo que quieren, con independencia de que después se vea y decida un juez, ¿no? En este caso, si vamos a hacer fotografías a menores y esos menores ya tienen 12, 13 años, vamos a pensar, por ejemplo, en el tema anterior, el de los modelos, ¿vale? Unas campañas de publicidad con niños, con no sé cuántos, o que llevamos eso, tenemos un estudio y hacemos fotos pues, de comuniones, o comuniones no porque son 9, 10 años, ¿no? Pero vamos a imaginarnos eso, pues una foto un poquito más avanzada, foto de Navidad, este tipo de cosas. Si los niños tienen a partir de 12 años, yo recogería, si es posible, la firma del niño como que está conforme. Y la de los padres, por supuesto. Y a partir de los 14, solo los menores. Una cosa, Harry. Sí. Bueno, aquí me consta que estamos varios docentes sí. y estamos familiarizados con esos protocolos y lo entendemos perfectamente.
O sea, de hecho, eso se lleva a cabo con total rigor. Es decir, cuando empieza el curso, pues, una de las acciones que se lleva a cabo es la recogida de firmas, de manera que se especifica claramente en qué circunstancias se van a hacer las fotos y si se tiene o no se tiene el consentimiento materno para que eso ocurra. Pero eso, como es algo que tenemos bastante claro y muy interiorizado. Lo que pasa es que, bueno, tras un poco el panorama necesario que nos has descrito, la verdad que a mí, bueno, no me sorprende, pero me llena de una cierta ansiedad ese tipo de revelaciones de la verdad, porque lo que nos has contado es así. Pero, bueno, si la fotografía callejera, justamente, Harry, lo sabemos todos, se trata de registrar el ambiente de la calle tal cual es. O sea, tú no puedes, si quieres hacer una buena foto que tenga un perfil mínimamente sociológico o de tal, tú no puedes ir advirtiendo a los actores de la calle, oiga, ¿me va a firmar usted este papelito porque le voy a hacer después una foto y tal? Eso, está claro que no lo podemos hacer. Porque es que perviertes el sentido de la fotografía callejera. Yo, si es así, me paso ya directamente a mi otra actividad, a fotografiar pájaros, que no les tengo que preguntar nada. Entonces, bueno, es verdad, todo lo que has dicho es que es así. Entonces, ¿nos queda alguna tranquilidad para seguir fotografiando? Más allá de lo que has aclarado, ¿no? De decir, bueno, pues lo que te puede pasar es esto, y si pasa esto, borra la foto. También es razonable. A mí solo, después de 40 años haciendo fotos en la calle, solamente una persona me ha pedido que borre la foto y lo he hecho, ya está, no he tenido más problemas. O sea que es verdad que tampoco ocurre, pero no somos el tipo de fotógrafo ese canalla que se parapetaba con un teleobjetivo de 1000 centímetros para fotografiar a 500 metros a alguien que estaba dentro de su casa, porque era una actriz famosa. Eso, entendemos que eso es un delito y que está rompiendo el derecho a la intimidad, pero si tú vas a una ciudad, yo qué sé, yo he ido, son muy viajeros también, igual que tú, igual que otros compañeros de aquí. Tú no puedes estar preguntándole a todo Cristo que hace una foto, porque eso ya estás cargando tu propio proyecto y tu propia idea de la fotografía. Entonces, pues bueno, buenísimo saberlo, todo eso, pero nos deja un cierto resquemor de eso, de problema, ¿no? ¿Puedo intervenir? Claro, claro. Sí, voy a tener que irme. Pero quería decir algunas cosas antes de irme. El principio básico que he entendido es que sea identificable la persona. Claro. Claro, eso es muy subjetivo, ¿no? Es decir, eso depende del administrador o del juez que decida si alguien de espaldas se puede o no identificar. Claro. Estamos ahí un poco tirados. Pero un penitente no puede, con su hábito, no puede reclamarnos nada, ¿no? No sé. Yo entiendo. Objetivamente no identificable, ¿no? Yo entiendo que no, porque además tendrá que demostrar que es él. Yo he encontrado jurisprudencia por ahí y no quiero dejar sin contestar lo que ha dicho Fito, porque es una reflexión muy interesante. Pero yendo a lo inmediato que tú me preguntas, he leído jurisprudencia. La jurisprudencia son las sentencias que dictan los tribunales, ¿vale? En España la jurisprudencia no es como en Estados Unidos, que con que haya un tribunal que haya dicho una cosa ya es el precedente del pueblo contra no sé qué, no sé cuánto, en 1923 y tal y cual, y ya todos los jueces tienen que hacer seguidismo de esa resolución judicial. Aquí no, aquí tenemos un sistema de tribunales jerárquico, entre comillas, por simplificarlo de muchas formas, en donde pues, hay un juzgado de primera instancia que resuelve, si no nos gusta nos vamos a la apelación y si se dan determinadas circunstancias nos podemos ir al Tribunal Supremo y a otros filtros de tribunales, ¿no? Hay alguna sentencia, concretamente una que he leído hace muy pocos días, preparando esta charla, en donde la persona en cuestión no era totalmente identificable desde el punto de vista de sus rasgos faciales, pero sí que lo era por un tatuaje. Y la presencia de ese tatuaje y su posibilidad de identificación hizo que el juez dijese
que no se podía utilizar esa fotografía si la persona no lo permitía. Es decir, que el tema de la identificación es un tema peliagudo. Evidentemente va a depender de cada juez, va a depender de las circunstancias, va a depender de lo que estaba haciendo, va a depender del lugar, va a depender de todas esas, todo ese considerando que os he indicado anteriormente y que hace que el derecho no sean matemáticas, ¿vale? Y que todo tenga una defensa, o que casi todo tenga una defensa y todo tenga una explicación. Y que nos conecte en cierta manera con lo que decía Fito, que en no sé cuántos años a él solo en una ocasión le ha pasado. Estamos hablando de cosas que son posibles, pero poco probables. ¿Es posible que nieve en Puerto Real? Es posible. ¿Es probable? No. ¿Vale? Entonces, todas estas cosas pueden ocurrir y el marco está preestablecido para que sea el que os estoy contando. A partir de ahí, que hagamos mucha fotografía callejera y que no nos pase nada, entre comillas, pues es también lo más razonable y lo más normal. Como también es lo más normal, como digo, cuando la cosa se empiece a poner complicada porque alguien se cabree y diga que no se utilice, lo más responsable y lo más lógico es que retiremos esa fotografía de la exposición o de lo que sea. Yo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, he expuesto y en mi fotografía salían personas identificables, me he preocupado antes de la exposición y antes de la edición del libro de contactar con esa persona y decirle, mira, voy a hacer una exposición, se va a editar probablemente un libro y me encantaría utilizar esta fotografía. Te pido el consentimiento, por favor, tal y cual. La persona me la ha autorizado y después lo que he hecho pues es quedar con esa persona, enseñarle personalmente la exposición, regalarle un ejemplar del libro y darle todo tipo de agradecimientos. La persona se queda encantada de la vida y somos seres humanos, ¿no? En cierta manera, porque todo esto es lógica y es sentido común, ¿no? Luego, ayer mismo tenía una conversación con un familiar, porque yo tengo la mala costumbre de mandarle a amigos a través de WhatsApp, aunque sea con el número 1, que ese famoso que nada más que puede ver por una sola vez la fotografía y luego ya no es visible, pues fotos de mis nietos y cosas así con autorización de sus padres. Pero me decía, es que una foto de tu nieto cualquiera la puede cambiar ya con Photoshop. Cualquiera puede ponerle un cuerpo, ponerle una situación extraña de una foto que tú realmente has hecho. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros si hacemos una foto que luego un tercero cambia y la convierte en una foto denigrante? Hombre, pues la responsabilidad... Aunque la hayamos hecho con permiso. Si tú haces la foto con permiso y la comunicas con permiso a un grupo de WhatsApp, aunque sea privado, no habrá ningún tipo de problema, porque tienes el permiso para hacerlo, ¿vale? Si después esa fotografía, porque te piratean el móvil, te meten el programa Pegasus, igual que el presidente del gobierno, y te sacan de ahí la fotografía y con esa fotografía pues la modifican, hacen un meme o hacen lo que sea, evidentemente el que ha mal utilizado la fotografía es la persona que ha hecho el meme, la persona que ha desvirtuado la verdadera razón de ser de esa fotografía, que la ha sacado del ámbito de la intimidad de tu grupo de WhatsApp, en donde además solo se puede ver una vez y después se destruye, y ha violentado toda esa intimidad, ¿vale? Esa persona que ha hecho eso estará muy probablemente cometiendo un delito, en este específico caso que tú me estás planteando, porque es una fotografía muy íntima, muy personal, en un ámbito muy restringido, muy protegido, que alguien ha sacado de ahí y la ha utilizado para otras cosas. Entonces, yo entiendo que la responsabilidad es de esa persona. Tú ya no puedes ser, porque tú has hecho lo que tenías que hacer, que es pedirle la autorización a los padres para sacarle la foto al nieto y decirles, la voy a comunicar a mi grupo de WhatsApp. Y los padres te han dicho, sí, no hay ningún tipo de problema. Que, por cierto, con el tema este de las fotografías y de la autorización de los padres, es importante que autoricen los dos padres, ¿vale? El padre y la madre, o el padre y el padre, o la madre y la madre, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que prestar la autorización los que tienen la patria potestad. De hecho, se han dado casos, sobre todo en parejas que están pues divorciadas o lo que sea, en donde uno dice que sí y otro dice que no. Si uno dice que sí y otro dice que no, hay que pedirle al juez que dilucide si procede o no procede. Porque estamos ante una disyuntiva de que uno dice, de que las personas que representan a ese menor, uno está diciendo que sí y otro está diciendo que no, ¿vale? Es una cosa que quería comentaros. Y otra cosa también que no he comentado
es que una cosa y una situación es en la que estamos los fotógrafos, artísticos, profesionales, etcétera, etcétera, y otra situación es en la que están los fotoperiodistas, ¿vale? Los fotoperiodistas, digamos que tienen un poquito más de campo, en el sentido de que si su trabajo es para publicar en un medio de comunicación y están cubriendo una noticia, sí que están legitimados y tienen patente de corso, entre comillas, para fotografiar a la gente y que esa gente aparezca identificable. Si son protagonistas de la noticia. También puede salir tanto en pueden salir de manera secundaria, personas que no sean del todo identificables, sobre todas esas no tenemos problema y lo he dado por sentado antes que en la conversación. Pero personas identificables, los fotoperiodistas sí que pueden publicar sin pedir autorización a estas personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el bien supremo de la información, del derecho a la comunicación y la función que cumple el periodismo está por encima si lo que se está cubriendo es una noticia, ¿de acuerdo? Si hay un evento en donde, pues yo qué sé, un partido de fútbol, por ejemplo, está jugando el Cádiz y hay un gol espectacular y hay un fotógrafo que ha hecho una fotografía y la publica en el Marca, pues no tiene por qué pedirle permiso al jugador del Cádiz para publicar esa fotografía porque es un evento público y es protagonista de esa noticia, ¿vale? Y otra, por ejemplo, si a los personajes que son también públicos, el fotoperiodista pues también le puede hacer a un político, en un meeting, todo este tipo de circunstancias, como digo, el tema de la información periodística salva ese pequeño ámbito que no tenemos tan claro los fotógrafos artísticos, por llamarnos de esa forma. En ese sentido estamos un poquitín, entre comillas, discriminados, porque yo entiendo el interés de la prensa, del periodismo y de todas estas cosas, que tiene que ser importante y tiene que estar ahí, tiene que ser defendible, pero también entiendo que nuestro derecho a la creación en determinadas circunstancias, como son las que hemos comentado, pues también tiene que priorizarse y la ley de momento no lo hace de manera tan clara. Perdona, y Fito me ha dejado por ahí, que no sé si le he contestado o no le he contestado a lo que me decía, que es bastante desalentador el panorama. Evidentemente el panorama es desalentador, pero tenemos que jugar también con esa posibilidad o con esa probabilidad de que esas cosas ocurran. Y que para llegar al pleito y llegar a la indemnización millonaria y llegar al no sé cuánto se tienen que dar un montón de easy, ¿no? Una postilla, Harry, sobre los easy. ¿Sería una cuestión agravante del problema el hecho de que al tomar una fotografía callejera el fotógrafo pudiera obtener un lucro de ella? Claro. Claro, evidentemente no es lo mismo que tú publiques una fotografía, volvemos al monaguillo mayor de edad de antes, el pertiguero de la cofradía, que lo publiques en tu red social en donde tú tienes, imagínate, 800 seguidores o 800 personas que están conectadas contigo, o tienes 40, a que tú esa fotografía la utilices como portada de un disco de marcha de Semana Santa de no sé cuánto, que se va a vender en todo el mundo mundial y que va a salir de ahí una rentabilidad, porque primero a ti el que ha hecho el disco te va a pagar por tu fotografía y después se va a comercializar y eso va a hacer que a lo mejor, como la fotografía es muy chula, pues el disco se venda mucho más. Evidentemente todo eso va a agravar la situación y va a hacer posible que la multa que tengas que pagar a la Agencia de Protección de Datos o la indemnización que le tengas que pagar al señor que iba allí, pues sea más cuantiosa que si lo que estamos publicando es en un ámbito pequeño, no tenemos ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Es que, claro, son muchas circunstancias las que poco a poco van sumando y nos van complicando la vida. Pero si uno está, por ejemplo... Perdona, Granado, es que tenemos dos manos arriba, exactamente. Sí. Tenemos... Javi Sanbruno creo que fue el primero y Marisa fue la segunda, sí. Venga, y ahora luego cuando terminen ellos dos pasarías tú, Granado. Harry, buenas tardes. ¿Cómo se nota que es abogado? ¿Cómo lo controla todo, Bueno, aprovecho que vosotros no lo sois y da la sensación de que controlo, pero... Está bien. Mira, ante todo, enhorabuena, muy bien explicado. Yo me he quedado, lo de los 14 años, por ejemplo, de los niños, eso no lo sabía yo. Yo pensaba que había que pedir autorización
siempre que fuera menor de 18, pero mira, esto me lo ha aclarado. Y una pregunta, ya te has adelantado un poco a la pregunta que iba a hacer en el tema del fotoperiodismo, ¿no? Pero yo quería preguntar, por el hecho de derecho de pernada que digamos que tienen los fotoperiodistas, pero si, por ejemplo, ocurriera, por ejemplo, ponte en la imagen de una portada de un periódico en la cual aparezca un accidente, en la que las imágenes son cruentas, o un robo en la que la persona a lo mejor no ha robado y se le ha hecho esa foto porque la ha cogido la policía, X. ¿Esa persona podría adoptar unas medidas cautelares y retirar la tirada de esa publicación o lo que fuera? Tendría que justificárselo debidamente a su señoría. Las medidas cautelares son posibles en los procedimientos penales, los procedimientos civiles, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que hay que vendérselas bien al juez. Es decir, si por ejemplo alguien parece que está sustrayendo una cosa y no lo está, y en el periódico han dicho cogen a Perenganito de Copa robando, por ejemplo es el titular y la fotografía parece esa, pues evidentemente nos hemos saltado la presunción de inocencia, nos hemos saltado el derecho a un procedimiento judicial debido, no sé cuánto, no sé quinto, y hemos imputado. Es que eso sería una cuestión prácticamente de injurias, incluso rozaría con el tema de las injurias y las calumnias. Las injurias por vejatorias y las calumnias por la imputación de un delito que realmente no está claramente cometido todavía, ¿vale? Eso se uniría con todo lo anterior, con que es una fotografía que puede denigrar a la persona y afectar al derecho al honor y a la propia imagen, ¿vale? Entonces, aún en ese caso, que los fotoperiodistas, y que no se me cabre ninguno, por favor, porque además son clientes míos los fotoperiodistas, y también pasan canutas en otros aspectos, porque aquí están muy bien, pero por otros aspectos son objetos de robos de fotografías constantemente por medios que no les pagan, y que de eso pues podríamos también charlar, ¿no? Y lo de patente de corso, pues que también se me entienda, ¿no? Estamos dentro de un foro determinado en donde mi intención es positivísima a la hora de hablar todas estas cosas. Lo que pasa es que hay veces que utilizo cierta terminología para llamar la atención y para que se os queden los conceptos bien fijados, ¿no? Como digo, la patente de corso esa, entre comillas, pues puede quedar en entredicho en ese tipo de situaciones. Entonces, ahí la prudencia, ahí hay un redactor jefe, ahí hay un director del medio que tendrá que decidir si eso tiene un interés periodístico o si va más allá del interés periodístico, lo que pretende es dañar la fama o la reputación de una persona. Si eso es así en el segundo de los casos, pues la persona en cuestión tendrá derecho a querellarse contra el medio, a solicitar indemnizaciones, medidas cautelares y todo eso, que lo tendrá que ver el juez, claro. Porque si, por ejemplo, hay gente, yo qué sé, en una manifestación rompiendo cosas y salen esas fotografías, pues bueno, también tienen un interés informativo en un determinado momento, y esa persona hipotéticamente estaría cometiendo también un delito, ¿no? Todo eso pasa por el filtro de lo que decida un juez. Claro. Como digo, nuestro derecho, desgraciadamente, no es una maquinita calculadora en donde metemos los ingredientes y sale el resultado de la operación. Es que, Harry, yo me he dado cuenta, al hilo de lo que te ha preguntado también Fito, de que, claro, una fotografía no solamente estás tomando la imagen de esa persona, sino está quedando constancia de que esa persona está en un momento determinado, en un determinado sitio. Eso muchas veces no somos conscientes de ello. O sea, tú estás poniendo a esa persona en un contexto, y bueno, y esto se ve en Instagram, se ve en todas las redes sociales, que no es solamente la imagen, es que tú estás situando a esa persona en un sitio concreto sin saber si esa persona está ahí, sabiéndolo otras o no. Claro. Eso es importante y eso no somos conscientes de ello, ¿eh? Claro, evidentemente es la suma de un montón de circunstancias y de decisiones, ¿no? Porque pues imaginemos que esta persona se ha ausentado del trabajo no sé cuánto, o está siendo infiel a su marido o a su mujer, o está, yo qué sé, en determinadas cosas, y generamos ahí un efecto dominó o un efecto mariposa que... Por eso, evidentemente, la persona tiene derecho a exigir que antes le pregunten si esa fotografía se puede publicar o no se puede publicar, porque está afectando a su intimidad. Entonces, cuanto más a su intimidad afecte y más lo pueda demostrar y más nos obcequemos nosotros en no hacerle caso, pues más problemas podemos tener. Okay. En la mayoría de los casos, realmente, cuando se recibe el requerimiento de la retirada de la fotografía, el asunto más o menos se queda ahí, o sea, no va más allá. Cuando si nos empecinamos es cuando realmente pueden llegar los problemas, porque los procedimientos judiciales pues cuestan dinero, hay que tener ganas de meterse en ellos,
Y la gente pues no va por ahí denunciando a unos y a otros, normalmente, ¿vale? Que esto todo son pues probabilidades, estadísticas y que no hay, como dice la estadística, es esa que me ahogué en un río que tenía de profundidad media 1 metro, ¿no? Porque en un sitio tenía 3 y en otro tenía 1, ¿no? La estadística siempre es complicada y siempre es difícil dar un consejo, pero lo normal es que pase esto, que cuando seamos requeridos, pues la gente diga, vale, me callo, me quito y me pa. A mí me ha pasado en alguna ocasión estar en la calle haciendo fotografía a gente, decirme que no, sobre todo en fotoperiodismo, fotografía callejera y todo eso, y me ha dicho, no quiero que me hagas fotos, por favor, y borra específicamente. Esto me pasó en Madrid, en un mercadillo. La persona en cuestión se acercó a mí y me dijo, oye, mira, sé que me has hecho una fotografía y quiero que la borres, por favor. Y yo cogí mi cámara, se la mostré, le mostré la fotografía, la borré delante suya y ya está. Pues ahí se queda y se acabó. Ok, muchas gracias. Nada, Javi. Marisa, ¿qué tenías por ahí? Sí, yo tengo una duda que me corroe muchísimo y me quita hasta el sueño. Venga, a ver si te podemos devolver el sueño. A ver. Normalmente, últimamente, esto de herir los sentimientos religiosos me preocupa muchísimo, porque no todo el mundo tiene tu misma opinión ni tus mismas creencias. Entonces, el juez se enfrenta a opiniones y creencias opuestas muchas veces. Cuando tú haces un trabajo en el que a lo mejor puedes hacer una crítica social o quieres exponer una realidad que tú ves negativa en una fotografía, se pueden herir muchos sentimientos religiosos. Entonces, no sé de qué manera se podría conseguir un juez que fuera totalmente imparcial, porque el juez también tiene sus propias creencias y sus propias opiniones. Entonces, eso sí que me preocupa a mí. No sé, ¿tú qué opinas sobre eso? Que los jueces son personas, son seres humanos con sus convicciones, con sus principios, que teóricamente tienen que dejar en casa cuando van a realizar su trabajo, pero que en determinadas ocasiones les puede jugar una mala pasada sus creencias y volcarse en cierta manera en su trabajo. Lo normal es que eso no ocurra y que sean personas extraordinariamente profesionales y que resuelvan de manera totalmente aséptica sobre las cuestiones. Otra cosa es, aparte de esta cuestión, de este tema, otra cosa es que evidentemente ellos tengan un criterio y entiendan que a lo mejor pues, utilizar un crucifijo de una determinada manera en una fotografía pues, puede resultar ofensivo, etcétera, etcétera, y hay otros que puedan considerar que no. Es un tema extraordinariamente espinoso sobre el que es complicado encontrar una línea. Si en los anteriores... ¿Tú cómo te manifiestas? Más que nada, por si tengo que buscar un abogado. A ver, si te dan una paliza por la calle. A ver, yo entiendo que el artista tiene que ser creativo y tiene que ser molesto y tiene que ser incómodo en determinados momentos y tiene que hacer cosas distintas. Si tenemos tiempo y hablamos de la diferencia entre la mera fotografía y la fotografía artística, veremos que los propios tribunales dicen que la fotografía artística, y la diferencia es importante porque los derechos que acompañan al autor en uno y en otro caso son distintos. La protección de nuestras fotografías, si son meras fotografías, es bastante menor que la que tenemos si nuestras fotografías son consideradas artísticas. Y para ser consideradas artísticas tienen que tener una huella autoral, tienen que tener una capacidad de creación, una innovación, un ser distintas, una potencia que nos llame la atención de manera poderosa, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, si nuestros tribunales están considerando que para ser una fotografía artística tiene que reunir todos esos requisitos, pues dentro de lo que se espera de un artista también está la provocación. Entonces, yo entiendo que en determinadas circunstancias el artista tiene que provocar y tiene un derecho y una libertad de creación y que ese derecho y esa libertad de creación tiene que poderse defender. Sobre todo si estamos considerando esa obra como artística. Y no solo la está considerando el artista, sino la estamos considerando un grupo de personas.
¿vale? Porque uno puede levantarse por la mañana, considerarse muy artista y hacer una fotografía que uno considere que es la mejor del mundo mundial, pero si los demás no lo consideran, pues no será una fotografía artística a ojos de la ley, ¿vale? Entonces, si ahí nos hemos columpiado y hemos hecho cosas pues muy aberrantes para según qué colectivos y no sé qué, no sé cuánto, pues nuestra mera fotografía no tendrá defensa de ninguna clase. Sin embargo, si somos un artista reconocido con cierto background y lo que hacemos pues es defendible, yo entiendo que tiene que ser defendible. Al final es cuestión de argumentar. Al final es cuestión de ver de qué fotografía estamos hablando. ¿Qué es lo que muestra esa fotografía? ¿Qué es lo que pretende esa fotografía? ¿Y qué es lo que considera el juez que esa fotografía consigue hacer? Es tan abstracto como esto que te estoy contando. Pero es que es así. Entonces, yo soy muy defensor del autor y del creador. Lo he dicho antes y aunque tengamos el marco legislativo que tenemos, y aunque esté feo que lo diga un abogado, pero yo creo que tenemos que luchar muchas veces contra este tipo de cuestiones, porque es que si no, al final no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y yo creo que el artista tiene que luchar. Históricamente los artistas... Fíjate que si encima tu foto, encima que estás provocando, encima tu foto es una mierda, vamos, es que ya te la van a dar mortal. Claro, por eso que te estoy diciendo, porque tenemos que partir de la base de que no estamos ante una mera fotografía, sino ante una fotografía artística. ¿Vale? Eso es muy importante en la defensa de nuestras fotografías. Y es algo que mucha gente no tiene en consideración. Y los tribunales sí que tienen en consideración. Y una buena fotografía, una fotografía artística, no es simplemente una fotografía que se ve bien, que tiene los colores en su sitio, que está enfocada, que técnicamente es irreprochable, sino que tiene que tener una capacidad de generar emociones, para que nos entendamos, ¿vale? Y ser considerada como una innovación, que tiene que ser considerada como algo autoral, algo que no puede hacer otro, sino que lo puedes hacer tú, porque tú eres el artista, ¿vale? Y ese sello tuyo impregna la fotografía y hace que el punto de vista que tú has tenido, el procesado que tú le has dado, la simbología que tiene esa fotografía, todos esos elementos conducen a considerarte como un autor y que como lo que tú haces no lo hacen los demás, ¿vale? Ese es el concepto de fotografía artística. Y esa fotografía artística es la que podemos defender de todo, en todas estas situaciones que estamos hablando. Una mera fotografía de que yo voy por la calle y no sé qué, o estoy en tal y saco una fotografía de una persona, no es defendible, ¿vale? Por eso yo aconsejo que la gente, pues, lo que publique que sea bueno, que sea con sello y que además nos preocupemos de darle cierta difusión a nuestro arte y a que se nos considere como artistas y a que tengamos un sello y tengamos un... ¿Me explico lo que quiero decir? Porque no es lo mismo defender a un aficionado a la fotografía con todos los respetos del mundo, que se apunta a un club fotográfico para aprender, que hace una fotografía y que mete la pata y que no sé cuántos, a defender pues a un señor que ha expuesto 14 veces, que tiene publicados 12 libros y que ha ganado no sé cuántos premios. Desgraciadamente no es lo mismo. Una cosa y otra, ya no porque yo lo piense, sino porque los jueces lo piensan. Entonces, esa es una cuestión a tener muy en cuenta y a tener en cuenta a la hora de publicar nuestro trabajo. Es decir, si vemos que tenemos una foto que es peliaguda y la queremos publicar, pues que merezca la pena. Que no juguemos el cuello por esa fotografía o que nos expongamos a lo que sea por esa fotografía. No sé si más o menos... Perfectamente. Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias. Pues Granado, cuando pueda o cuando quiera. Sí, Harry, mira, yo tengo un par de casos, un par de casos el mismo prácticamente. Supongamos que a mí me contrata una inmobiliaria, por decirte alguien. ¿Te contrata quién, perdona? Una inmobiliaria mismo. Vamos. Una inmobiliaria. Sí, cualquiera. Y entonces, pues, hago fotografía a un inmueble
¿no? Y también le hago fotografía al entorno del inmueble. Y resulta que este inmueble está en la playa. Y yo hago fotografías desde el balcón a la playa. Y en la playa, pues, hay gente en traje de baño y sin traje de baño. Y yo hago esas fotografías se publican. Yo no conozco a nadie, ni la intención de hacer la fotografía es a nadie, sino al entorno. ¿Cómo ves? Mi consejo es que pixeles las caras de la gente. Ese es mi consejo. Porque esa fotografía no pretende ningún interés artístico ni ninguna historia. No merece la pena que te juegues el pescuezo por nada. Y yo lo que te recomendaría es que con Photoshop pues hagas no identificables las caras de esas personas. Si son identificables en la fotografía que tú sacas. Si son personas que están en la lejanía, que son siluetas y que no son identificables, en mi opinión, no hay ningún tipo de problema para que se publiquen esas fotografías. O sea, la ley no te dice que no puedes sacar gente. La ley te dice que si la gente es identificable, le tienes que pedir permiso. Claro, es que te he hecho esa pregunta precisamente porque todo lo que ha estado hablando, entiendo yo que las personas que se está haciendo fotografía a las personas directamente. Pero supongamos también que yo cojo y en vez de hacerlo en la playa, como te he dicho, pues lo estoy haciendo en la misma calle Real de San Fernando, como tú conoces, y quiero hacer la vía del tren, la vía del tranvía. Y hago la vía del tranvía y, por supuesto, hay gente en la calle. Que se ven las caras y tal y tal. No hay intención de sacar a nadie en la calle, sino que son gente que pasa por la calle. La pregunta es, ¿la gente es identificable o no? Porque ese es el primer corte. Pero identificable, sí, se identificará el que vea la fotografía, pero y si no la ve, no es identificable. Vale, pero la persona... Pero tú estás publicando una foto donde sale la cara de una persona que es perfectamente identificable. Eso es lo que estamos hablando. Sí, claro, claro. Vale. ¿Con qué finalidad haces esa fotografía? Por ejemplo, para una exposición. Para una exposición. Ahí estamos hablando de la creatividad artística, no estamos hablando de la foto de la inmobiliaria. Exacto. Tú has sacado las vías del tren porque has buscado del tranvía porque has querido buscar, imagínate, la geometría del no sé cuánto y los pasos de la gente y tal, y te ha salido ahí un fulano que no sé qué. Teóricamente tienes que pedir permiso. Teóricamente. ¿Vale? Si no, pues estamos en la dinámica anterior que hemos explicado. Bueno, si no, yo entiendo que ese permiso es si una persona está prácticamente en primero o en segundo plano muy, muy, muy cercano. Pero si la gente está dispersa por toda la calle... Y la gente... Claro, a ver, todo esto son grados, ¿vale? Claro. De problema, ¿vale? O sea, si la gente si es medio identificable porque está lejos, no es lo mismo que si está en primer plano, ¿vale? Porque tú puedes discutir si esa persona es identificable o no es identificable. Lo que sí que es cierto que si objetivamente es identificable, tienes que pedirle permiso. ¿Vale? Bueno, si no le pides yo estoy haciendo una pregunta, yo lo sé, sí. Lo que tú estás hablando, eso lo sé yo perfectamente, pero yo te estoy haciendo una pregunta precisamente para que los demás también la entiendan, ¿no? Sí. La teoría es la que os he explicado. La probabilidad de problemas es baja, pero la realidad es que el marco normativo nos pide que obremos de esa forma. ¿Vale? Sí. A partir de ahí, ¿qué es lo que haría yo? Pues si nuestra fotografía es del tipo de la que yo estaba diciendo antes, es decir, una fotografía autoral, defendible como obra fotográfica, no como mera fotografía, sino como obra fotográfica, yo la defendería. Y diría que el fin no es desvelar el dato personal de la cara de una persona, sino que es mostrar pues, que eso forma parte de un proyecto que yo tengo que se llama Vías de Trenes y Tranvías, por ejemplo. Imagínate. Y que en ese proyecto de vías de trenes y tranvías, pues forma parte de una serie de 15 fotografías en donde yo lo que reflejo es eso. Y que la gente que sale es gente que sale en segundo plano. Y que es importante que la gente salga porque da contexto y da no sé qué, no sé cuánto. Y es acorde a mi estilo porque patatín, patatán y esto y lo otro. Y si acabas en un procedimiento judicial en donde te acaben pidiendo una indemnización porque no sé cuántos y no sé quinto, pues irá un perito, ¿vale? Que será pues uno que se encargue, un curador de exposiciones, un comisario de exposiciones o un marchante de arte o lo que sea, y dirá, pues la foto de Pepe Granado de no sé qué, no sé cuánto, tiene un componente artístico indiscutible
y por lo tanto, y esa persona es accesoria, no forma parte del espíritu de la obra y no sé qué, no sé cuánto, y además a esa persona no se le ha perjudicado porque en el pleito el juez dirá al final, en este procedimiento, pues esta persona no ha acreditado que se le ha causado perjuicio alguno, porque el mero hecho que salga su cara, no sé qué, no sé cuándo, total, que al final, si te ponen algo, será una cosa meramente testimonial o no te impondrán nada. Es posible que eso ocurra de esta forma, ¿vale? Todo eso es posible, pero claro, volvemos a lo mismo, se tienen que dar una serie de circunstancias y hay que ir transitando ese camino a ver por dónde nos va llevando en función de lo que nosotros tengamos que defender. Teniendo también en cuenta que el concepto artístico es un concepto que va retrasado, ¿vale? Porque ningún artista que lo es reconocido inmediatamente, ¿vale? Entonces tenemos el problema de que tenemos que defender nuestro arte a lo mejor con ciertas complicaciones, ¿no? Todo es muy poco concreto, pero no es que yo sea torpe, sino que es así. Sí, así lo entiendo yo también, perfectamente. Claro, es así. Eso es lo mismo una persona ahí en segundo plano como el que saca la matrícula también en segundo plano, ¿no? Claro. Está totalmente identificable, vamos, que así lo entiendo yo. Claro. Y a Fito le digo yo que lo del permiso al pájaro al tiempo, ¿eh? No te confíe mucho. Harry, una foto a un patio de una casa privada que tiene una cancela puesta y las puertas están abiertas. Si se le podría hacer, porque yo he intentado hacerla o la he hecho y me han reñido, me han dejado la foto, pero me han reñido porque la casa era privada y era un palacete. Y al final me riñeron, me dejaron la foto, pero que me dijeron que no se podía hacer, que aquello era privado. En mi opinión, si es visible desde la calle no tiene ningún problema. El problema es si tú tienes que hacer algo para ver lo que hay dentro. Si tú tienes que hacer algo para ver lo que hay dentro, ya estamos en un ámbito de privacidad. Si las rejas son rejas que dejan ver lo que hay, no hay ningún tipo de problema en que tú hagas una fotografía. Sí, eran rejas normales y corrientes, sí. El otro día estaba yo en Sevilla, por ejemplo, y estaba haciendo una fotografía contra unas cristaleras de una clínica que tenían espejo, y salió un guardia de seguridad y me dijo, una guardia de seguridad concretamente, y me dijo, usted no puede hacer fotos a esto. Digo, ¿por qué? Está usted en la calle. Esto es un edificio que está en la calle. Me dice, no, pero es que no puede sacar a los pacientes. Digo, yo no voy a sacar a los pacientes, pero es que si sale a través del cristal, digo, el cristal tiene espejos, los pacientes no van a salir. O sea, evidentemente yo no puedo fotografiar a los pacientes que están dentro. Eso no puedo hacerlo. Porque además los edificios sanitarios, las clínicas y todo eso tienen una protección especial que no permite que se hagan fotografías dentro de esos recintos. Pero si es algo que es un patio normal, el patio Cambiazo de aquí de San Fernando, por ejemplo, que tiene unas rejas exteriores para que la gente no pueda entrar, pero que es perfectamente visible todo el patio. No hay ningún tipo de problema para que tú hagas una fotografía desde el exterior y que se vea el patio. Yo a eso no le veo ningún problema. Distinto es que haya gente dentro del patio. Sí. Ahí podemos empezar a tener alguna dificultad. Pero lo que es físicamente el edificio, yo no lo encuentro problema. Hoy precisamente ha salido en el telediario un vídeo realizado por una persona normal y corriente. No sé si lo habéis visto, era un robo a una estanquera y lo han grabado en un vídeo y le gritan a los ladrones que lo están grabando en vídeo. Y le están le pone la estanquera, le pone unos bidones y demás para que no se vaya. Esto sería un vídeo, foto, reportaje, porque claro, está captando a la estanquera y a los que están ayudándole en ese momento y lanzándole los bidones de basura para que el coche se pare a los ladrones. ¿Pero estamos hablando de una cosa que ocurre en la calle o dentro del estanco? Ocurre en la calle. Todo lo que se ve es en la calle cuando ellos cogen el coche e intentan escapar por 2 cartones de tabaco. Evidentemente, bueno, la estanquera sí se opone a que esas imágenes se publiquen, y está en todo su derecho a que no se publiquen, evidentemente. Y si eso no está hecho por un periodista, yo le veo pegas a la difusión de ese vídeo. No le veo una claridad. Está un poco confusa quizás.
Porque eso tendría que haberlo hecho un profesional, digamos, ¿no? Si llegas a un profesional, ya no... A ver, estás registrando la comisión de un hecho delictivo. Yo creo que ese vídeo es más un vídeo que debería de comunicarse a la policía para que se pudiera hacer con él lo que hubiera que hacer, y más que una comunicación pública, que se pueda hacer porque pueda tener un interés público, porque sea una noticia y porque... A ver, no se va pidiendo carnet de periodista por ahí al que cubre un determinado hecho, una determinada noticia, si es que es un elemento noticioso y lo utiliza un medio de comunicación, ¿vale? Porque aquí es un elemento que es noticia, que es una persecución pública en la calle, que es que puede tener interés como hecho noticiable, que ocurre en exterior y que en un momento determinado, si se pisela la cara de la señora, aunque no sea periodista el que ha hecho ese vídeo, si el vídeo se lo vende a la cadena y la cadena lo publica, podría estar amparado por el derecho a la información, la difusión de ese vídeo. Pero yo tengo claro que tendría que piselarse la cara de la señora, siempre que la señora no haya autorizado salir, e incluso en un momento determinado la cara de los propios delincuentes, en un momento determinado. Venga, gracias. ¿Tiene la mano Fito? Sí. Pues adelante. Bueno, a ver, voy a llevar a la hipérbole el tema, a lo máximo ya. Me puede mandar carajo si quiere, Harry. La pregunta. Vamos a ver, de verdad, es que tenemos que situar esto. Yo comprendo que la ley tiene su letra, la chica y la grande, pero tenemos que llevar todas estas cosas al sentido común al final, porque, verás, te voy a confesar el tipo de fotografía que a mí me gusta hacer. A mí, la foto que más me gusta hacer, la fotografía callejera, es la fotografía de muchedumbres. Te cagas. Si yo tengo que pixelar a 200 personas, yo no hago la foto. Yeah. Y si le tengo que pedir permiso por escrito a las 200 personas, yo tengo cantidad de proyectos. Uno de los más potentes que tengo es el de Nueva York. Y he hecho fotos de todas clases. Yo trabajo con angulares y hago fotos a medio metro de la gente y nadie se da cuenta de que le estoy haciendo la foto, porque la hago desde la barriga, desde una posición de abajo. Pero a mí me encanta hacer fotos donde confluyan masas y donde las masas a mí me digan algo de esos movimientos de masa, esas muchedumbres desenvolviéndose en el escenario callejero. Yo eso no lo puedo llevar al terreno de la ley, es imposible. Y además creo que el sentido común me da la razón. Yo ahí no voy a tener en cuenta ese tipo de cosas, porque me da igual. Escúchame, no pretendas ser absolutamente racional, porque es que esto es difícil de racionalizar para que uno tenga respuesta en todos y cada uno de los supuestos y uno sepa qué hacer y no hacer. Claro, porque es lo que te he comentado antes y esta es la frase que más repito en mis 27 años de ejercicio profesional. El derecho no es matemáticas. Esto todos los días lo digo 5 o 6 veces, porque es que es así. Entonces, no trates de decir, como la ley hace esto, yo ya no puedo hacer esto y no puedo hacer eso, y te cierres, tal, ¿no? Evidentemente... Yo no lo hago. ¿Qué te quiero decir? Mi opinión sería, adelante con tu proyecto. A ver cómo es, a ver qué muestra, a ver, una vez que esté configurado, a ver, enséñamelo a ver qué problemas puede tener su comunicación pública. ¿Cuánta gente es identificable o no es identificable? ¿Y en qué circunstancias se hace? Y si eso forma parte de lo que le decía Pepe, si forma parte de un proyecto que tú has hecho durante, imagínate, 10 o 12 años, que te has dedicado a eso, que tiene un espíritu, que tiene una idea, que tiene una huella autoral, que tiene un no sé cuánto, que tiene un no sé quinto. O sea, todo eso es defensa para ti. ¿Me explico? Cuanto más nos aproximemos a la obra fotográfica y nos alejemos de la mera fotografía, más defensa tendrá. Porque tienes derecho tú como artista a crear y a manifestarte, ¿vale? Es tu derecho también. Entonces, a partir de ahí, habrá que ver con qué problemas te puedes encontrar y anticiparte a esos problemas, ¿vale? Pero lo que no podemos evitar es que la ley diga lo que dice. Otra cosa es que la ley sea absurda, no nos dé satisfacción completa, no nos trate como debería a los artistas, en detrimento de otros profesionales que sí, que
por ejemplo, el fotoperiodismo, sí que son más considerados que nosotros, que la consideración a nosotros, pero también hay que ponerse en el otro lado. También hay que ponerse en el lado de la gente que va con la bandera de soy un artista y hace fotografías de lo que sea. ¿Me explico? Tú imagínate que hay un artista que de lo que se especializa es en ponerle la cámara en la nariz al que se encuentra y dispararle una fotografía. Que lo hay también. Los hay porque hay artistas de todo tipo, ¿vale? Y tendrán que defender su arte y tendrán que defender su huella autoral y en un momento determinado, pues incluso les puede dar igual que les metan una sanción porque les compensa, quiero decir. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero claro, lo que no puede tolerar, en cierta manera, el que pone la ley es que haya 50 tíos en San Fernando que se acerquen a ti, que te pongan la cámara aquí, que te echen una foto y que tú no puedas impedir que eso se haga. Vamos a ponernos también en el lado del que es, porque no todos esos que están ahí son fotógrafos artísticos, autorales y que hacen obras en condiciones, sino que también se mezclará pues ahí un montón de gente que tendrá sus particulares perversiones, que tendrá sus no sé cuántos, y en un momento y hay que poner un cierto coto a la convivencia, ¿no? Entonces pues se establecen este tipo de normas que al final son puzzles que hay que tratar de encajar unas piezas con otras. Hay que tratar de encajar la defensa de los derechos del ciudadano de a pie con el derecho que tiene un señor a hacer fotografías. Entonces, al final, todo esto es unos mecanismos que tratan de encajar las piezas. Esto es un puzzle que trata de ir encajándose y que hay que ver caso por caso. O sea, es que no tiene otra solución. Ya. Ok. Harry, yo como lo que he llegado a entender de tu clase, vamos a llamarlo clase, es que es como las fotografías, ¿no? Nos cuentan o nos dicen desde el principio que hay que saber las reglas, que las reglas están ahí para seguirlas, que las reglas nos marcan unos parámetros, pero una vez ya aprendidas, que nos olvidemos de ellas. Sería algo así, porque es que si no, no haríamos fotos de nada, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser responsable de sus actos y tiene que sopesar las cosas y en un momento determinado tomar decisiones. Porque todos somos adultos y tenemos que ser conscientes, ¿no? de dónde estamos y lo que queremos hacer y las implicaciones que tiene lo que queremos hacer. Normalmente, en el ámbito que nos estamos moviendo, y vosotros lo veréis porque lleváis haciendo fotos pues un montón de años, desde años en los que ha estado en vigor esta ley que tanto nos preocupa, que no es una ley de hoy ni de ayer, pues no hemos tenido problemas, ¿vale? Pero claro, quiero decir, no es que no los podamos tener. O sea, normalmente no los tenemos, porque todo el mundo además, en el fondo piensa como nosotros, y todo el mundo nos hemos visto en esta situación, y todo el mundo publicamos fotos en redes sociales, y todo el mundo intercambiamos archivos, y todo el mundo hacemos un montón de cosas que entendemos lógicas y en donde no nos metemos. Y porque en el fondo también, a lo mejor, si hacemos fotografía callejera, pues la hemos hecho, imagínate, en Santander y las estamos publicando en Cádiz, para que alguien se sienta identificado y no sé cuánto. Es complicado que se den todas esas circunstancias. Ya no vamos a que te vas a un país extranjero. O sea, si quieres hacer fotografía callejera medianamente tranquilo, vete a un sitio, vete a un país extranjero, ¿no? Que es más difícil que venga un ciudadano de Ottawa o de Bahrein o de, yo qué sé, o de Changuí a decirte tal, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de sopesar un poco todas esas circunstancias y vamos a ir tomando las decisiones que personalmente tengamos. No es cuestión de que una vez conocidas las normas las ignoremos, porque evidentemente las normas nos vinculan incluso si las desconocemos. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Esto que nos llevan diciendo desde pequeño. Pero, hombre, que tampoco nos constriñan nuestra creatividad, ¿no? Y que cuando nos vayamos encontrando con problemas, pues vayamos tomando decisiones y vayamos viendo si merece la pena o no merece la pena según qué cosas. El otro día me planteaban a mí una duda sobre una fotografía que habían publicado para un concurso y salía un fulano de espaldas con un sombrero vaquero, con un chaleco sin mangas, y estaba así y delante había un penitente, ¿no? Buscaba el contraste entre esas imágenes.
Bueno, pues el fulano en cuestión se había publicado esa fotografía por redes sociales para ese concurso y no se tenía autorización para esa publicación. Y el fulano en cuestión se había puesto en contacto con los promotores del concurso y le habían pedido que retirara la fotografía en cuestión que promovía ese concurso. Entonces me llamaron a mí por teléfono y me dijeron, vamos a ver, el fulano está de espaldas, no se identifica su cara, ¿qué tengo que hacer? ¿Quito la foto o no quito la foto? Entonces le dije, vamos a ver. Por identificable, el fulano es muy conocido y aunque esté de espaldas, es identificable, ¿vale? Toda la gente sabe quién es. Y además el tío, por lo visto, decía que es que el tío su convicción es religiosa, no tiene nada que ver con la Semana Santa, todo lo contrario, y su entorno pues había hecho mofa y escarnio de que él participara en esa fotografía. Entonces los promotores del concurso me dicen, ¿tú qué nos recomiendas? Digamos, ¿merece la pena realmente enfrentarse a este fulano y no retirar la fotografía? O sea, tú que eres promotor de un concurso, que eres de una asociación que no tiene ánimo de lucro, que lo que eres es un aficionado a la fotografía, que no sé qué, no sé cuánto, y que te da igual publicar esa foto o otra parecida. Pues mi recomendación es, si es esa y no te quieren meter en lío sin problemas, porque además tenía fresca la jurisprudencia esta de la sentencia del juez que dijo que el fulano por el tatuaje era identificable, le dije, mira, esta sentencia me la he leído hace y ha ocurrido esto. Mi consejo, quítate de problemas, quita la fotografía y pon otra que te pueda servir igual. Y la fotografía se sustituyó por otra fotografía de un penitente que tenía un graffiti así muy expresivo de fondo, ¿no? Que generaba el mismo contraste o la misma idea de contraste. Entonces, pues bueno, esa fue una decisión que se tomó sobre la marcha. Si se hubiese querido continuar con el sostenimiento de esa fotografía, pese al requerimiento de este señor, pues a lo mejor el señor no hubiese hecho nada o a lo mejor hubiese presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. O hubiese solicitado una indemnización, una compensación económica por la utilización de su imagen. ¿Dónde hubiese llegado a eso? Pues a lo mejor no hubiese llegado a nada porque el tío está de espaldas y el juez entiende que un tío de espaldas es un tío de espaldas. O a lo mejor el juez entiende que el fulano es Johnny no sé cuánto porque es conocidísimo en no sé qué en San Fernando porque es el único rocker que viste así en San Fernando. Y le hubiese partido la cara al que organizaba el concurso que es un aficionado a la fotografía y ya está. Entonces, ante esa tesitura, la recomendación fue esa y la fotografía se retiró. Que me hubiesen dicho, pues la queremos mantener, pues evidentemente hubiese tenido su defensa, porque todo tiene su defensa. O la mayoría de las cosas tienen su defensa. Pero ahí se tomó esa decisión que se tomó y yo creo que fue acertada. Otra cosa es, imagínate, pues se hace una campaña de no sé cuánto, ya están montados carteles de no sé qué, ya no es factible retirar la imagen y hay que hacer una defensa de ese asunto. Pues se hará la defensa de ese asunto diciendo eso, diciendo que el tío tendrá que acreditar qué perjuicio se le ha causado, que no sé cuánto, si ha habido enriquecimiento, no ha habido enriquecimiento con esa imagen. O sea, todos los factores que venimos comentando y que no nos vamos a reiterar. Entonces, al final, no es cuestión de no hacer las cosas, sino de hacerlas y cuando se presenten los problemas, pues afrontarlos y tomar las decisiones oportunas o las que creemos más oportunas. Con el debido asesoramiento de un buen abogado, claro. Pues yo creo que sí, que vamos, creo que nos ha quedado al menos un poco claro, un poco más claro de todo el lío este que tenemos, ¿no? Y que están enreversado y bueno, por lo menos tenemos ese camino y esto, andar con prudencia y andar con dos dedos de frente y que la razón sea la que nos sirva, creo que es lo que nos estás diciendo entonces, ¿verdad? El sentido común. El sentido común. Que decíamos antes que yo creo el sentido común siempre se cita como fuente no escrita del derecho y yo creo que debería de serlo, o sea, en el sentido de que más o menos las cosas se medio entienden, ¿no? Y lo que a nosotros nos pueda chirriar, pues también le puede chirriar a un juez. Y lo que a nosotros no nos chirría, pues no le va a chirriar tampoco al juez, ¿vale? Grosso modo, ¿vale? Aunque sea poco jurídico ese comentario. Harry, sí. Yo creo que perfecto, yo creo que ha ido desgranando poco a poco todas las posibles situaciones, ¿no?
y como es un poquito tarde, a mí me gustaría que no se quedara en el tintero pues aquello que planteabas al principio de tu intervención, que es el fotógrafo, la perspectiva de los derechos también que tiene el fotógrafo, es decir, qué pasa con nuestra obra, quién la puede utilizar, cómo la reivindicamos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que eso quizás es un aspecto que no nos preocupamos demasiado porque somos muy generosos casi siempre con nuestro trabajo, pero a nadie nos gusta que utilicen nuestra fotografía sin permiso y bueno, pues acláranos, nos gustaría que nos ilustraras un poquito con cuál es el panorama legal de todo ese tipo de situaciones, ¿no? Vale, pues ahí dentro de los derechos de autor podemos distinguir entre los derechos que son morales y los derechos de explotación. ¿Vale? Los derechos morales, pues sería el que se nos reconozca como autor de la obra, que ese derecho es eterno, es un derecho que no tiene límite, el que se nos reconozca como autor de nuestra fotografía, y el derecho también a que no se pueda alterar teóricamente esa fotografía como obra, ¿de acuerdo? Básicamente esos son los dos derechos esenciales, el derecho a la integridad de la obra y el derecho a la autoría de la obra. Esos son los derechos morales. Esos derechos no se puede negociar con ellos, no se pueden ceder, no se pueden intercambiar, no se pueden comercializar y, como digo, son derechos eternos, entre comillas, vinculados al autor, ¿vale? Otra cosa son los derechos de explotación. Los derechos de explotación son derecho de reproducción, por ejemplo, consistente en que autoricemos a que nuestra fotografía se reproduzca en un determinado número, en copias, etcétera. La comunicación pública de nuestra propia fotografía, es decir, pues a través de una exposición, de su publicación en un libro, su visionado en un vídeo, etcétera, etcétera. Que la cuelguen en YouTube. Hay, por ejemplo, es muy habitual en los robos fotográficos, por ejemplo, que determinadas informativos, por ejemplo, pillen fotografías y las pasen en el fondo de cuando el presentador está dando las noticias. Hay unas fotografías que pasan detrás o que se sobreimpresionan detrás en esas pantallas. Pues muchas veces esas fotografías que aparecen ahí son objeto de robo. Lo digo porque ayer o antes de ayer tuve una conversación con una asociación de fotoperiodistas y me comentaban precisamente eso, que había mucho robo fotográfico en esa comunicación pública, ¿vale? La utilización de esa imagen para la comunicación pública. Después está el derecho de distribución, que es, pues, por ejemplo, que nuestra fotografía forme parte de un libro, de cualquier soporte donde se pueda distribuir y se pueda comercializar, de una revista o de lo que sea, y el derecho de transformación, ¿vale? Que es que nuestra fotografía pueda ser modificada. Puedan cambiar los colores, se puedan deformar las imágenes, se puedan pasar de color a blanco y negro, se puedan hacer un recorte. Ese es el derecho de transformación, ¿vale? Y los derechos, estos derechos económicos, o de contenido sobre todo económico, o de contenido de explotación de la obra, van a ser diferentes en función de si estamos ante una obra fotográfica o ante la mera fotografía, que es lo que os comentaba antes. Si estamos ante la mera fotografía, por ejemplo, no se tienen todos los derechos que he comentado antes, sino se tienen algunos de esos derechos, y la duración es de 25 años desde que la fotografía se realiza. Si tenemos todos los derechos porque nuestra fotografía se considera obra fotográfica, esos derechos nos van a acompañar durante toda nuestra vida mientras que estamos vivos, y una vez que fallezcamos van a estar en vigor 70 años más. Es decir, la protección que tiene nuestra obra es mucho más importante si es considerada una obra fotográfica y no una mera fotografía. Más o menos ese es el planteamiento. Luego lo importante es, sobre todo, pues esa fotografía de huella autoral, esa fotografía obra artística que comentaba yo antes, ¿vale? Dime. Sí. Hombre, es un tema muy subjetivo. ¿Qué se considera obra artística? Yo puedo considerar que mi foto es artística y otros no. Mira, hay un sello oficial, hay un registro oficial. No. En cuanto a que no lo hay,
si mi foto es muy bonita, es artística. Así pero no depende. Es lo que comentaba antes. Es lo que comentaba antes. No depende de ti. Depende de lo que entienda el juez en una determinada circunstancia, a tenor de lo que los peritos le indiquen, que suelen ser, pues eso, comisarios de exposiciones, marchantes de arte, etcétera, etcétera, y es un criterio extraordinariamente voluble, ¿vale? Ahí os podría pasar una lista de sentencias que tratan de delimitar cuál es la diferencia entre la mera fotografía y la fotografía, la obra fotográfica, pero más o menos los requisitos son que tiene que ser una creación original, novedosa, no debe existir antes, tiene que tener altura creativa, debe de reflejar la personalidad del autor, su impronta, tiene que ser reconocible como una fotografía de Perenganito, para que nos entendamos. Debe de incorporar, y te estoy leyendo, por ejemplo, algunas de las características que dice la sentencia, tiene que ser la obra producto de su inteligencia, en donde debe poner esfuerzo intelectual y esfuerzo creativo, y conocimiento, los conocimientos y la mera técnica o que el protagonismo de la fotografía lo tenga el modelo, por ejemplo, no serían suficientes, ¿vale? Tiene que ser una fotografía que tú digas, es la fotografía de Perenganito, me llama mucho la atención, me cautiva, me sobrecoge, es diferente, puedo estar de acuerdo con ella, me puede gustar más o menos, pero como es la fotografía de este tío. O sea, por ejemplo, es un cuadro de Picasso. Vemos un cuadro y decimos, este es un cuadro de Picasso. Pues esa sería la definición de obra protegible con estas características. En lo fotográfico, pues es una fotografía de Cartier-Bresson, que la vemos y decimos, Cartier-Bresson. O es una fotografía de no sé cuánto, pues la vemos y tal. Tiene que tener esa característica absolutamente voluble y absolutamente poco clara, que se dilucida, pues evidentemente, caso a caso. Lo importante, pues lo que te estoy diciendo, si son fotografías que forman parte de un proyecto, que tienen una unidad creativa, que es el reflejo de lo que tú pretendes hacer, en fin, todo esto que venimos comentando a lo largo de todas las charlas de hoy. Y luego entiendo que el derecho de transformación de la obra se refiere de transformación por uno mismo, ¿no? Por uno mismo, o que tú lo cedas para que otros lo transformen. También, pero si no lo cedes, si no lo cedes, si tu obra, a que tu obra no sea alterada. La mera fotografía los demás la pueden modificar. La obra artística no la pueden modificar salvo que tú lo cedas, por ejemplo. Entonces, solamente tiene derecho moral a que tu obra no sea alterada si alguien decide que tu foto es artística. Si no lo decide nadie, cualquier persona puede modificar tu foto. Sí. Bueno, pues será de derecho, pero no tiene lógica ninguna. La puede utilizar para cambiarla. Otra cosa es lo que haga con esa fotografía, si la convierte en algo denigrante, la convierte en algo que no sé cuántos, y nos une con el tema de los memes que comentamos anteriormente. Pero teóricamente la mera fotografía tiene una protección mucho más inferior que la fotografía artística. Pues estamos muy tirados entonces. Como diría Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Es la ley, amigo. Ya digo, nos guste o no nos guste, es que es así. Porque claro, hay muchas fotografías que es mera fotografía. Sobre todo ahora que para hacer una fotografía no hace falta, entre comillas, ser un artista. Claro. Porque los móviles, los no sé cuántos, los no sé quintos, si todas y cada una de las fotografías, si cualquiera coge el móvil y le ha hecho una fotografía por la ventana de su casa, un árbol, tuviese que tener protección, pues claro, es complicado proteger todas y cada una de esas fotografías en ese mare magnum de fotografías que están circulando constantemente pues por las redes, por no sé cuántos y por no sé quintos. Entonces el legislador entiende que hay que fijar unos límites y que realmente los que son defendibles son las obras artísticas, las obras fotográficas. Vamos. Esto hablando en grosso modo, ¿vale? O sea que después podemos entrar al detalle de concretamente cada uno de los derechos que puedo no tener una mera fotografía o una obra artística, pero en esencia es lo que os estoy comentando. Igual que la retribución. Supongamos, Harry, que cojo y le hago una fotografía a la pantalla de la televisión donde está un anuncio o una película, un programa, y lo modifico. ¿Cómo lo ves? Para mí sería una mera fotografía. Ese es mi criterio. Yo hice una foto muy bonita de un campo de amapolas. Si no, a ver, que si no la tienes que defender, Pepe, ¿me explico? Sí, entiendo. O sea, que tú dices, no,
esta es una foto creativa, porque forma parte de un proyecto que yo llevo 20 años haciendo, que es fotografía a los televisores, y cuenta la evolución del anuncio del Dixan a lo largo de 15 años. Pues, y yo pretendo con esto no sé qué, no sé cuánto. Pues esa fotografía ya no será simplemente una fotografía que tú le has hecho al televisor, sino que formará parte de un proyecto. Y además dirá, ¿quién es Pepe Granado? Pues Pepe Granado es un fotógrafo que lleva 40 años haciendo fotografía, que tiene no sé qué, que no tiene no sé cuánto, no sé quinto. Entonces el juez dirá, pues a lo mejor no es una mera fotografía, sino que es una fotografía artística. Vamos a llamar a un perito. Y ahora viene el perito y dice, pues hombre, esto enlaza con la corriente, no sé qué, no sé cuánto, de patatín, de patatán y esto y lo otro. Y en el MoMA de Nueva York, por ejemplo, ha habido una exposición de un chino que no sé qué, no sé cuánto. Por lo tanto, aún no conociendo Pepe Granado al chino, pues da la sensación de que van por este mismo camino. Y el juez dice, hostia, pues no se trata de que la fotografía sea bonita o no sea bonita, que eso es un criterio subjetivo, o que nos llame la atención. No. La cuestión es esta que estoy explicando. Sí, pero por ejemplo yo le pasé una colección de trigales y amapolas a un amigo y su hija con esas fotos hizo un vídeo. Y lo difundió y le dije a mi amigo, oye, que yo te las paso y no pasa nada, pero si va a hacer un vídeo, lo menos es que ponga quién ha hecho esas fotos. Claro. Estaba corrompiendo entonces, ¿no? No, tienes derecho a que te reconozca como autor. Pero si no era artística, era una foto de un paisaje de amapola que a mí me pareció bonito, pero al juez no. Pero date cuenta que los derechos que te he dicho antes, morales, sí que son derechos que acompañan a la fotografía, aunque sea una mera fotografía. Claro, pero entonces te contradices porque dice que el segundo derecho moral era a que tu obra no fuera alterada. Claro. Vamos a ver, tu obra como obra, como... al autor y no alterar la obra. Sí, escúchame, si tú coges tu obra, la imprimes en papel y la tienes en tu casa, yo no puedo llegar y destrozar tu obra, ¿vale? Ese es el derecho a la integridad, que es un concepto un poco arcaizante porque no está del todo adaptado a la realidad digital que tenemos ahora, ¿vale? Pero es un problema porque la ley se ha quedado antigua, ¿vale? Entonces, el derecho a que la obra, porque está pensando en obras, en esculturas, se están pensando en pinturas, se están pensando en ese tipo de elementos, ¿vale? Otra cosa es que tu obra se duplique y con ese duplicado se hagan cosas, ¿vale? Pero tu obra, en principio, tú tienes derecho a que nadie la deforme o la estropee o la altere, ¿vale? Tú ya para entendernos, el original, sí. Para que nos entendamos ese hipotético original, ¿vale? Pues yo creo que se ha quedado bastante claro. Bueno, claro, no se queda. Esto no tiene fin, ¿no, Harry? Esto totalmente. Estar mira, aquí día a día. No, y además quiero decir que nos podemos meter en terrenos lo más espinosos posible, y lo que sí que hay que tratar de dilucidar es lo que dice la ley, lo que dicen los jueces y lo que nosotros pensamos de la ley y de los jueces, que es una cosa que tenemos que tratar de no mezclar, entre comillas. Y hay una cosa que sí que me parece interesante, a los efectos de buscar si nuestras fotografías están siendo usadas por ahí, que yo no sé si conocéis o no conocéis, que me imagino que conoceréis, y lo conocéis, pues diréis, ahora viene a contarme esta historia. Pero es algo que no todo el mundo sabe, y es, en Google hay una búsqueda que es Google Imágenes, ¿vale? Si nos ponemos en la búsqueda Google Imágenes, hay una pestañita, un iconito de una cámara, que nos permite subir a Google nuestra fotografía. A partir de subir a Google nuestra fotografía, Google, con inteligencia artificial, la reconoce y busca en toda la red, teóricamente, si esa fotografía está en algún sitio. Nos dirá, si nosotros la tenemos alojada en algún lado, nuestro sitio. Pero si ha sido utilizada por otra gente, aparecerá un link que nos llevará a ese sitio, ¿vale? Lo cual es una herramienta muy interesante a la hora de pedirle cuenta a la gente de cosas que han hecho sin pedirnos permiso, ¿vale? Es sencillo, es gratis y es muy útil. Pues, está muy bien. Pues creo que nos podemos quedar con eso. Si tiene algo más. Pues nada, que ha sido un auténtico placer, una vez más, estar con vosotros, que
Yo creo que urge que la próxima sea en persona. Sí, sí. Y no en pantallitas, porque uno tiene una extraña sensación siempre cuando habla para las pantallitas y sobre todo porque el vernos y tener una cervecilla a mano para después echar el post-rato de la charla, pues siempre es recomendable. Muchísimas gracias por considerar que os puedo aportar luz y os puedo ayudar en alguna cosa. Y, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que se os pueda plantear o lo que sea. Mi perfil en Facebook está abierto, Harry Callahan, y por ahí me podéis hacer llegar mensajes, o la gente que me conocéis, le podéis pedir mi teléfono al que sea o lo que sea y contactar conmigo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues nada, gracias. Gracias, Harry. Por la paciencia. Harry, gracias por todo. Gracias. Ha estado muy bien, Harry. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Enhorabuena, tío. A mí también me pasa que informarme de tantas cosas me da un poco hasta de miedo, ¿no? De decir, de hacer fotografía, porque ya no sabe en verdad uno cuando la va a hacer si está haciendo bien o mal. Es que ya ha llegado un momento que es bastante complicado. Así que nada, pero para adelante y gracias por todo lo... Si dudas, hazla, ¿vale? La hago. Y ya después piensas qué haces con ella. Que también la puedes meter en un cajón y esperar X tiempo. Quiero decir que sí. ante la duda, fotografía. Yo es mi opinión. A menos que te diga que sea, oye, mira, ¿qué tal? Pues entonces ya la borras y tal, pero si no, fotografía, guarda y ya piensas si publicas, no publicas, qué haces o qué deshaces. De acuerdo, así lo haré, porque yo las hago y la verdad que nunca voy con mala intención, pero es lo que comentáis, no lo sabe, el juez que me tocase no sabe si voy con buena o mala. Claro. Pero que tampoco me lo he planteado así desde ese punto de vista, y es verdad que sí que cogemos a mucha gente a hacer la foto y de ahí que, bueno, me gustaba la geometría que no me protesta. Alguna figura geométrica y todo genial. Ahora entiendo por qué no eso de hacer retrato no es lo mío. Vale, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Venga. Gracias, Harry, me alegro verte empezar por aquí. Igualmente. Estamos en contacto. A ver si echamos un ratito un día, hombre. Gracias, Harry. Venga, pues nada, gracias y besos. Buenas noches a todos. Venga. Nos vemos. Un abrazo.